Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, las parejas más hot y, por supuesto, los dramas que nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque hoy la cosa está que arde. Literalmente como dice el título. Hoy vamos a hablar del bombazo que ha sacudido la noche Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, los que nos enamoraron en Senkalkam, los que vivieron un romance de película y los que aparentemente ahora protagonizan un drama de proporciones épicas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme y, por supuesto, dejar tu comentario al final del vídeo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Así que sin más rodeos, vamos directo al grano porque este salseo está demasiado jugoso como para dejarlo enfriar. Como ya saben, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas, al menos desde fuera. Se conocieron en el set de grabación, la química traspasaba la pantalla, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Viajes románticos, fotos adorables, mensajes llenos de amor, todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Y de repente, como un jarro de agua fría, la noticia de su separación. Al principio, silencio absoluto. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, lo que alimentó aún más los rumores. Luego declaraciones ambiguas, fotos sospechosas y fuentes cercanas que aseguraban que la ruptura era definitiva. El mundo entero se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el amor? ¿Acaso todo fue una fachada para promocionar la serie? Ahora, después de meses de especulaciones, parece que finalmente tenemos algunas respuestas, o al menos algunas pistas. Y es que la noche de ayer, durante un evento exclusivo en Estambul, Hande y Kerem coincidieron. Hasta aquí nada fuera de lo normal, podrían ser solo compañeros de trabajo manteniendo las apariencias. Pero según varios testigos y filtraciones que han llegado a mis oídos, la cosa se puso bastante tensa. Al parecer, Hande llegó acompañada de un nuevo galán. Sí, lo sé, drama. Se trata de un famoso empresario turco, cuyo nombre prefiero no revelar por ahora para no generar más controversia. Digamos que es un hombre poderoso, influyente y, por supuesto, muy atractivo. Según cuentan, Hande y él se mostraron muy cariñosos durante toda la noche, risas, miradas cómplices y hasta algún que otro roce disimulado. Las fuentes que estuvieron presentes comentan que era evidente la conexión entre ellos, un lenguaje corporal que gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad. Hande, radiante como siempre, parecía disfrutar de la compañía de este misterioso hombre, ajena a las miradas curiosas y, quizás, a la presencia de alguien en particular. ¿Y dónde entra Kerem en todo esto? Pues aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Aparentemente Kerem no pudo evitar presenciar la escena y, según los presentes, su reacción no fue precisamente de indiferencia. Se dice que su rostro se ensombreció, que intentó evitar el contacto visual con Hande y su acompañante, y que incluso se le vio abandonar la fiesta por un momento, visiblemente afectado. Algunos de los asistentes afirman haberlo visto fumando un cigarrillo en la terraza, con la mirada perdida y un gesto de profunda tristeza. Otros, más atrevidos, aseguran haber escuchado comentarios entre dientes sobre la injusticia de la situación y la rapidez con la que Hande había pasado página. Pero la cosa no terminó ahí. Al parecer, después de un par de copas, Kerem se acercó a Hande y a su nuevo interés amoroso. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la información se vuelve un poco confusa. Algunas fuentes aseguran que hubo una discusión acalorada, con gritos y reproches por ambas partes. Otras, en cambio, afirman que la conversación fue más bien tensa pero contenida, con indirectas y sarcasmo de por medio. Lo que sí está claro es que la atmósfera en ese pequeño círculo se cortaba con un cuchillo. La tensión era palpable y los presentes, aunque curiosos, intentaron mantener la distancia para evitar verse envueltos en el drama. Lo que sí parece claro es que Kerem le reprochó a Hande su actitud, y le echó en cara algunas cosas del pasado. No sabemos exactamente de qué hablaron, pero se rumorea que la infidelidad pudo ser un factor clave en su separación. Sí, lo que estás pensando, infidelidad. Parece ser que uno de los dos no fue del todo honesto durante la relación, y ahora las cuentas están saldándose. Una fuente cercana a Kerem, que prefiere permanecer en el anonimato, afirma que él siempre sospechó de la cercanía de Hande con otros hombres y que en más de una ocasión, encontró mensajes comprometedores en su teléfono. Por otro lado, allegados a Hande aseguran que Kerem era demasiado celoso y posesivo, y que su control constante la asfixiaba.
Después de esta tensa conversación, Hande y Kerem se separaron y no volvieron a dirigirse la palabra durante el resto de la noche. Hande continuó disfrutando de la fiesta con su nuevo galán, mientras que Kerem se mostró distante y pensativo. Al final, ambos abandonaron el evento por separado, dejando atrás un reguero de rumores y especulaciones. Se comenta que Hande y su acompañante se fueron juntos en el mismo coche, mientras que Kerem optó por llamar a un taxi y se dirigió a su apartamento en silencio. Pero espera, que aún hay más. Porque después de la fiesta, las redes sociales se incendiaron. Los fans de Hande y Kerem se dividieron en dos bandos, defendiendo a capa y espada a sus ídolos. Algunos acusaban a Hande de ser una interesada y de haber utilizado a Kerem para conseguir fama y reconocimiento. Otros, en cambio, criticaban a Kerem por ser un celoso y posesivo, y por no haber sabido valorar a Hande. Los hashtags #team Hande y #team Kerem se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas, inundando las plataformas de comentarios, memes y vídeos analizando cada detalle de la situación. Y por supuesto, no faltaron los memes, los montajes y los comentarios sarcásticos. La situación se salió de control y tanto Hande como Kerem se vieron obligados a desactivar los comentarios en sus perfiles de Instagram. Una medida drástica, pero necesaria para evitar que la situación empeorara. Sus equipos de representación emitieron comunicados oficiales pidiendo respeto y calma a los fans, pero la tormenta mediática ya era imparable. Ahora bien, después de todo este drama, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O este es el final definitivo de su historia de amor? La verdad es que nadie lo sabe. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen una vida por delante. Quizás el tiempo cure las heridas y les permita reconstruir su relación. O quizás simplemente sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Algunos expertos en relaciones de celebridades apuntan a que una reconciliación es poco probable, dado el nivel de tensión y las acusaciones cruzadas. Otros, sin embargo, recuerdan que las parejas famosas suelen tener altibajos y que, a menudo, el amor termina triunfando sobre las adversidades. Lo que sí es cierto es que esta situación nos demuestra que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas y que el amor no siempre es suficiente. La vida de los famosos no es tan glamurosa como parece y, detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden dramas, decepciones y corazones rotos. El escrutinio público al que están sometidos constantemente añade presión a sus relaciones, haciendo que sea aún más difícil mantener la estabilidad y la privacidad. Pero profundicemos un poco más en los posibles motivos que llevaron a la ruptura de Hande y Kerem. Como mencioné antes, la infidelidad es una de las teorías más extendidas. Los rumores apuntan a que Kerem habría tenido un affair con una compañera de reparto durante el rodaje de una de sus últimas películas. Hande, al descubrir la infidelidad, se sintió traicionada y decidió poner fin a la relación. Sin embargo, también hay quienes afirman que fue Hande quien engañó a Kerem con el famoso empresario con el que se le vio en la fiesta. Según esta versión, Kerem habría perdonado a Hande en un principio, pero la relación se habría deteriorado irremediablemente debido a la falta de confianza. Otra posible causa de la ruptura podría ser la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus compromisos laborales les obligan a pasar largas temporadas separados. La distancia y la falta de tiempo para dedicarle a la relación podrían haber provocado un desgaste irreparable. Además, sus ambiciones profesionales podrían haber chocado en algún momento. Se dice que Hande quiere dar el salto a Hollywood y que Kerem prefiere seguir trabajando en Turquía. Esta diferencia de objetivos podría haber generado tensiones y conflictos entre ellos. Por último, no podemos descartar la influencia de sus respectivos entornos. Tanto Hande como Kerem tienen familias y amigos que opinan sobre sus vidas personales. Es posible que alguno de sus allegados no aprobara la relación y que ejerciera presión sobre ellos para que se separaran. Además, los representantes de ambos actores podrían haber influido en su decisión, aconsejándoles que se centraran en sus carreras y que dejaran de lado su vida sentimental. Volviendo al evento en Estambul, es importante destacar el papel que jugó el misterioso empresario en todo este drama. ¿Quién es este hombre que ha conquistado el corazón de Hande Erçel? Se trata de un multimillonario turco propietario de varias empresas de éxito en el sector tecnológico y de la construcción. Su nombre es Mehmet Dinçerler.
Mehmet es conocido por su discreción y por mantenerse alejado de los focos mediáticos. Sin embargo, su relación con Hande Erçel le ha catapultado a la fama de la noche a la mañana. Según fuentes cercanas a Mehmet, él está completamente enamorado de Hande y dispuesto a hacer todo lo posible por conquistarla. Se dice que la ha llenado de regalos lujosos, que la ha invitado a viajar por todo el mundo y que le ha prometido una vida llena de comodidades y aventuras. Hande, por su parte, parece estar disfrutando de la atención y el cariño de Mehmet. Sin embargo, algunos se preguntan si su relación es sincera o si se trata de una simple estrategia para olvidar a Kerem y superar el desengaño amoroso. En cuanto a Kerem Bürsin, el actor se ha mantenido en silencio desde el incidente en la fiesta. No ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Hande ni sobre su encuentro con Mehmet Dinçerler. Sin embargo, sus amigos cercanos aseguran que está destrozado y que le cuesta aceptar que Hande haya rehecho su vida tan rápido. Se dice que Kerem se siente arrepentido de haber cometido errores en el pasado y que está dispuesto a luchar por recuperar a Hande. Pero, ¿será demasiado tarde? La respuesta a esta pregunta solo la tienen Hande y Kerem. El tiempo dirá si su historia de amor tiene un final feliz o si, por el contrario, se convierte en una leyenda del pasado. Lo que sí podemos asegurar es que este culebrón nos seguirá dando mucho que hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este salseo tanto como yo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y testimonios, así que tómenla con pinzas. La verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem, y quizás nunca la sepamos. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron un tenso encuentro en una fiesta, donde aparentemente salieron a la luz viejas heridas y posibles infidelidades. La situación generó una gran controversia en las redes sociales, dividiendo a los fans de la pareja. El futuro de su relación es incierto, pero lo que sí está claro es que el drama está servido. Mehmet Dinçerler, el nuevo galán de Hande, ha irrumpido en escena para añadir más emoción a este triángulo amoroso. Kerem Bürsin, por su parte, se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre el arrepentimiento y la esperanza de recuperar a su amada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso. Me encantaría saber su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Quién creen que tuvo la culpa de la ruptura? ¿Qué opinan de Mehmet Dinçerler? Quiero leer sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo bombazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.